Bienvenidos a su podcast educativo del día de hoy. Yo soy Cecilia Camacho y hoy les platicaré sobre el sistema educativo de Finlandia y la educación en Colombia. Para entrar en materia les puedo platicar un poco al respecto de cómo es la educación en Colombia. Pues bien, la educación en Colombia es muy parecida en estructura a la de México. Colombia es un país que se encuentra en Latinoamérica. Su sistema de educación se conforma de una forma parecida, como les había comentado, a la de México. La educación preescolar, la educación primaria, integrada por 5 grados, a diferencia que la de México, que es por 6, y la secundaria 4 grados, a diferencia de la de México, que es de 3. La educación media, que son 2 grados, y culmina con el título de bachiller y la educación superior. Pero esto es realmente no tan importante como los indicadores que se presentan en Colombia, porque podríamos decir que de los más fuertes es la pobreza, la deserción de los alumnos. Tal vez esto sea debido a que los mismos estudiantes pierden el interés por la educación. En Colombia la necesidad de la infraestructura en sus escuelas es grave. El 55% de las sedes educativas no cuentan con agua potable. Algunas no tienen energía eléctrica. El 60% no tiene conexión a internet. El 47% tienen accesos vehiculares sin pavimentar. Y así sigue una lista larga. Entonces el país tiene un desafío inmenso en materia educativa. Y en cambio vemos en comparativa que la problemática que nos presenta Finlandia es que empieza a resentir presiones por el alza de inmigración, el aumento de la pobreza y un acelerado envejecimiento. A pesar de esto, lo que deja COVID-19, esta pandemia tan grande que azotó a todo el mundo, y los impactos que todavía falta ver lo que va a dejar la guerra de Rusia contra Ucrania, Finlandia se empeña en apostar por una educación para todos, gratuita y de calidad. Creo que en esta parte es muy importante resaltar que uno de los grandes puntos que a mí personalmente me llaman la atención en el sistema educativo de Finlandia es que se le da mucho valor a los maestros. La excelencia en la formación de sus maestros es que se eligen a los mejores y deben de obtener una maestría antes de graduarse. Otro punto que me llamó bastante la atención es que Finlandia ofrece una educación gratuita, de calidad, en la que los libros, las comidas, la atención médica son completamente gratuitos y con un enfoque de equidad. En fin, la transformación educativa que impulsa a este país nórdico incluye fortalecer el nivel general de educación, invertir en el desarrollo de las habilidades básicas, entre ellas la lectura y las matemáticas, así como garantizar la igualdad de acceso a la educación y la cultura, en particular para niños y adolescentes inmigrantes. Esto me parece realmente interesante. Creo que es algo muy humanitario. Creo que debemos de aprender mucho de este país y creo que la mejor forma es tratando de replicar ciertas partes de su educación, tal vez la educación personalizada, tal vez educarnos en ciudadanía digital, que la ciudadanía digital ese es el derecho y la responsabilidad que las personas tenemos al entorno digital, entendiendo al Internet como un espacio público donde nos encontramos con oportunidades, pero también con riesgos de posibles vulneraciones. El sistema educativo de Finlandia
es exitoso y es de los más interesantes. Y aunque fue reconocido hace 2 décadas como uno de los más grandes, por tener los sistemas formativos más avanzados, pues vemos que tiene también sus debilidades, ¿no? Que tiene la presión, el hecho de la inmigración, el aumento de la pobreza, esto que habíamos mencionado antes, el envejecimiento de la población, y ellos no se detienen, ellos siguen apostándole a la educación porque lo que les interesa es seguir adelante y realmente enfrentan sus problemas como lo es la inmigración, dándole educación a los inmigrantes, no excluyéndolos, al contrario, incluyéndolos en este medio educativo. Creo que tenemos que aprender mucho de esto. Sin duda, creo que el pilar de la formación de todos estos estudiantes en Finlandia son los maestros. No podemos enseñar a nuestros alumnos si no estamos bien preparados. Creo que esta parte es muy, muy importante. Y pues también esta situación que ellos marcan como el horario escolar, que también me llamó mucho la atención en uno de los puntos que vi, que el horario escolar en Finlandia era de 9 a 3 de la tarde, que en promedio eran unos 6 horas al día, en donde el alumno desayuna en casa, y en caso de vivir a más de 5 kilómetros de la escuela, tendría el derecho de utilizar gratuitamente el transporte público organizado por el ayuntamiento para accesar al mismo. Esto me parece formidable, caray. Y así, punto tras punto, vamos dándonos cuenta que para ser mejores tenemos que cambiar algunas de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes frente a la vida, el ser inclusivos, el hacer de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes despierte este gusto por el estudio, que se sientan bien en clase. Me pareció interesante también ver el comentario, uno de los comentarios que se citaba en uno de estos artículos que estaba leyendo, donde decía que era la confianza entre los docentes, porque decía que los maestros no eran personas lejanas enfrente de la clase hablando, que era aprender, escuchar a alguien que conoces y no solo a alguien que se para frente a ti y te habla de su asignatura, que eso hacía la diferencia. No hay nada como despertar el interés en una persona. Y creo que estos son puntos importantes. Llámese México, llámese Colombia, llámese Finlandia, creo que todos debemos invertir en educación. Finalmente, pues yo me despido de este podcast. Espero haber platicándoles un poquito acerca de lo que yo comprendí o leí sobre este magnífico sistema de educación en Finlandia. Y pues nos veremos para la próxima en su podcast educativo. Muchas gracias. Hasta luego.